esto puede afectar también la ley de ajuste cubano y puede afectar las solicitudes de asilo políticos o de otros trámites que pudieran iniciar las personas que entraron en este procedimiento. Para encontrar hasta dónde llega, qué se sabe, cómo entender esta nueva disposición, estamos haciendo contacto con nuestra experta en inmigración, la abogada Laura Jiménez, quien acaba de terminar un proceso judicial. Bienvenida, Laura. Camilo, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, debes imaginarte que tenemos 2001 preguntas que no nos van a caber en todo este tiempo, este corto tiempo que tenemos contigo. Pero empezamos básicamente. ¿Está afectada la ley de ajuste cubana para las personas que llegaron con parol humanitario, con visa de reunificación familiar u otra visa u otro permiso de la administración Biden? Bueno, vamos a aclarar. La ley de ajuste cubano no está afectada. La ley de ajuste cubano está vigente y va a estar vigente porque está anclada a la libertad y a la soberanía de Cuba. Ahora, que va a afectar los procesos de residencia de las personas que entraron con el parol humanitario, sí. No solo de los cubanos, de todos aquellos que entraron con el parol humanitario, incluso de los ucranianos, de las personas que entraron con un parol de reunificación familiar. Básicamente se están enfocando en ciudadanos latinoamericanos y ucranianos que entraron bajo este tipo de programas implementados bajo la administración Biden. Ok. En cuanto al parol humanitario y el permiso para residir, ¿a quiénes afectan? ¿A los que están en tramitación o a los que van a presentar por primera vez el caso o en general a todo el mundo? Bueno, va a afectar a todo el mundo, va a afectar tanto a aquellos que ya tengan una residencia pendiente y que no haya sido aprobada, como a aquellos que estén sometiendo en este momento una residencia. ¿Por qué los va a afectar? Porque, bueno, bajo este nuevo memorándum del Departamento de Seguridad Nacional, estos procesos van a ser parados de manera indefinida, o sea, no los van a procesar hasta su finalidad, hasta tanto, de manera indefinida, ellos no determinen esta investigación de fraudes que hubo con los programas de parol humanitario. Ahora, los fraudes que hubieron fueron con el parol humanitario de los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, donde se usaron identificaciones falsas, se usaron identificaciones de personas fallecidas, se utilizaron ilegalmente información de personas sin su consentimiento y se sometieron miles de aplicaciones fraudulentas. Vamos a recordar que en su momento este programa fue detenido precisamente para que el gobierno llevara a cabo esta investigación. Sin embargo, ahora ya la afectación se está extendiendo al punto de que ya no están siendo afectados las personas que estaban esperando por la aprobación del parol o que su proceso estaba detenido, sino ahora va a ser afectado el que ya está aquí adentro y todo el mundo por igual va a ser sujeto a esta revisión y no van a tener una fecha estimada de cuándo esta residencia va a ser aprobada, porque el memorándum dice que va a ser detenido de manera indefinida. Nadie sabe a qué se refieren con esta indefinición. ¿Cuándo van a lograr terminar esta investigación? No hay definición de la indefinición, o sea, es bastante ambiguo el memorándum. No se sabe. Así mismo, Camilo, y perdón que te interrumpa, son muchísimas, no hay un conteo real de cuántas residencias van a estar sujetas a esta investigación. Nada más por el parol humanitario de lo que es cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, fueron 530.000 personas que entraron bajo este programa. Un número respetable. Si bien es cierto que en su mayoría son los cubanos los que califican a la residencia, bueno, hay muchos venezolanos o haitianos o nicaragüenses que entraron y tenían un familiar directo que les pudo haber hecho una petición concurrente con una solicitud de ajuste de estatus y pues, obviamente van a estar sujetos a esta revisión y este trámite va a estar parado. Eso va a afectar a un número incontable de aplicantes en este proceso. Abogada, en cuanto a los que pasaron la frontera, le dieron un día para corte y esta visa, polémica visa, conocida como CBP-1, ¿están afectados también? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque cuando uno somete la aplicación para ajuste de estatus, tú no estás especificando en la aplicación si entraste con el parol por la frontera o si entraste con el parol humanitario. Tú estás
especificando que hubo una entrada legal con un parol y bajo qué categoría estás aplicando, ya sea por ajuste cubano, ya sea por una petición familiar. Entonces va a ser muy difícil que el gobierno de una manera expedita logre determinar o extraer únicamente el número o el tipo de solicitudes que van a revisar. Yo pienso que sí, que en estos momentos esta medida abarca de manera tan general a todas estas aplicaciones que también van a ser afectados probablemente los cubanos que entraron con una I-94 parol por la frontera. Los casos de asilo político que estaban en tramitación, personas que reclamaron el asilo político por situaciones específicas en sus países, también serán afectados aun cuando están ya en pleno trámite. Bueno, no. Esto va a afectar lo que es el proceso de residencia bajo un parol, no un proceso de residencia bajo un asilo aprobado, o sea, bajo un estatus de refugiado. Estos procesos no deben ser afectados. Ahora, lo que tienen que tener mucho cuidado es que también vale aclarar que toda persona que está aplicando una residencia con un asilo aprobado o que toda persona que entró con un parol humanitario va a estar sujeta a que si viaja a su país de origen, al regreso pueda ser puesto en un proceso de deportación o se le pueda invalidar la residencia por quizás haber mentido en esa aplicación de asilo, si dijeron que fueron perseguidos, que fueron detenidos, que tenían miedo de regresar a su país porque iban a recibir consecuencias en cuanto a su libertad, en cuanto a tortura, en cuanto a detenciones, etcétera. Con respecto al matrimonio, en este caso, en esta situación, en esta condición extrañísima actual, una persona que esté sometido a los riesgos del parol humanitario, la deportación o algo por el estilo, ¿sería conveniente que se casara con un ciudadano americano en estos momentos, in place? Bueno, siempre es conveniente, siempre va a ayudar, pero si una persona está casada con un ciudadano americano o se casa mañana con un ciudadano americano, entró con un parol humanitario, lo que lo hace elegible a aplicar a esa residencia, a ese ajuste de estatus bajo ese matrimonio, es esa entrada con ese parol, porque toda aplicación de ajuste de estatus requiere una entrada legal, ya sea demostrar que entró con un parol o demostrar que fue admitido con una I-94 porque entró con una visa, porque entró con un ESTA, etcétera. Obviamente, si la persona entró con un parol humanitario, aunque esté sometiendo una residencia bajo una petición de un esposo ciudadano americano, esa residencia va a estar sujeta a esta revisión. ¿Y el asilo político rápidamente? ¿Es conveniente volver a presentar un asilo político? Siempre es conveniente en estos momentos presentar un asilo político, aun y cuando estén fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque otra de las informaciones que provee este memorándum es que si la persona tiene un estatus vencido, si la persona entró con un parol humanitario que a lo mejor va a ser revocado, va a estar fuera de estatus y va a estar sujeto a una posible deportación expedita. Laura Jiménez, un placer siempre tenerte con nosotros, nos aclaras muchísimas cosas, aun cuando veníamos en ese mundo oscuro en que nos había dejado el memorando. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches. Nosotros